Hola, hola, bellezas del canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, listos para un vídeo que créanme, les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un verdadero terremoto en el mundo de la farándula turca, la explosiva revelación de Güldem Yaman sobre la boda de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, así como lo oyen. Prepárense para escuchar la verdad, la cruda realidad, sobre uno de los eventos más comentados y misteriosos de los últimos años. Ya sé, muchos de ustedes se preguntarán, ¿pero qué pasó? ¿Por qué tanto revuelo? Bueno, pues quédense conmigo porque les prometo que este vídeo va a estar lleno de detalles jugosos, secretos guardados bajo llave y sobre todo, la perspectiva única de Güldem Yaman, una persona que al parecer tiene mucho que decir y que ha decidido finalmente hablar. Así que siéntense cómodos, preparen sus palomitas, porque este es un vídeo que no se pueden perder. Y antes de que empecemos no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y por supuesto, dejarme un like si les gusta lo que escuchan. Empecemos. Bueno, para entender completamente el contexto, tenemos que retroceder en el tiempo y recordar el furor que causó la pareja de Can Yaman y Demet Özdemir, especialmente después del éxito arrollador de la serie Erkenci. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla, y los rumores de romance, por supuesto, no se hicieron esperar. Las redes sociales explotaron con fotos, vídeos, análisis de miradas, era una locura. Y en medio de todo esto, la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿hay algo más que amistad entre ellos? La especulación llegó a su punto álgido cuando empezaron a circular rumores de una posible boda. Fotografías filtradas, comentarios en las redes sociales, declaraciones ambiguas, todo contribuía a alimentar la fantasía de los fans. Y aquí es donde entra en juego Güldem Yaman. Güldem, recordemos, es una figura bastante conocida en el mundo del espectáculo turco, y siempre ha sido una fuente de información confiable para los medios turcos. Es una persona que conoce a fondo la industria, que tiene contactos, y que al parecer, estaba muy bien informada sobre lo que realmente ocurría detrás de las cámaras. Ahora bien, ¿qué es exactamente lo que Güldem ha revelado? Pues, en pocas palabras, ha puesto en entredicho la autenticidad de la relación y, sobre todo, de la boda. Según sus fuentes, la boda, tal y como la conocimos, no fue lo que parecía. Parece que hubo un acuerdo, un plan, una estrategia detrás de todo ese supuesto cuento de hadas. Y como era de esperar, esta revelación ha generado un escándalo de proporciones épicas. Güldem ha insinuado que la relación entre Can y Demet, al menos en su etapa más mediática, fue orquestada para impulsar sus carreras y mantener el interés del público. Y como si esto fuera poco, ha revelado detalles sobre presuntas discusiones, diferencias y desacuerdos que, según ella, desmentían la imagen idílica que se proyectaba. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque Güldem no se ha limitado a soltar la bomba. Ha detallado situaciones específicas, ha mencionado nombres de personas involucradas y, lo más importante, ha aportado información que, si es cierta, cambia por completo nuestra percepción de la historia. Por ejemplo, Güldem ha hablado sobre la presión que ambos actores sentían por parte de sus representantes y las productoras para mantener la imagen de pareja perfecta. Supuestamente se les exigía que participaran en eventos juntos, que publicaran fotos románticas en las redes sociales y que, en general, alimentaran la fantasía del público. Y claro, todo esto con el objetivo de aumentar su popularidad y generar más ingresos. Este tipo de acuerdos, aunque no siempre explícitos, son bastante comunes en la industria del entretenimiento. Las agencias y las productoras a menudo buscan crear un producto atractivo para el público, y una relación romántica, real o no, puede ser una herramienta muy efectiva para lograrlo. También ha revelado detalles sobre los supuestos celos y las tensiones que existían entre ellos. Según Güldem, la relación era más complicada de lo que se veía a simple vista. Había roces, diferencias de opinión y, en ocasiones, incluso discusiones públicas. Y por supuesto, todo esto contrastaba con la imagen de amor y felicidad que se mostraba en las redes sociales. La presión constante, la atención mediática y las expectativas del público pueden generar mucha tensión en cualquier relación, y es fácil imaginar cómo estas presiones podrían amplificarse en una relación fabricada. Pero, ¿por qué Güldem decide hablar ahora? ¿Qué la motivó a romper el silencio? Bueno, según ella, el paso del tiempo y el hecho de que ambos actores hayan seguido caminos separados,
han creado el ambiente propicio para revelar la verdad. Gouldem considera que ya no hay necesidad de mantener secretos y que es momento de que el público conozca la realidad de lo que ocurrió. El tiempo, en efecto, es un factor importante. A medida que las carreras de Can Yaman y de Method Demir han evolucionado, y a medida que han encontrado nuevas parejas, la necesidad de mantener la fachada de su relación pasada se ha reducido considerablemente. Además, Gouldem ha asegurado que no busca dañar a nadie, sino simplemente contar su versión de los hechos. Dice que quiere aclarar algunos malentendidos y, sobre todo, dejar claro que la imagen que se proyectaba de la boda no correspondía con la realidad. Y por supuesto, esta declaración ha generado un debate muy interesante en las redes sociales. ¿Es Gouldem confiable? ¿Tiene pruebas de lo que dice? ¿Cuáles son los motivos de sus revelaciones? La credibilidad es clave en este tipo de situaciones. El público necesita saber si Gouldem tiene una reputación sólida y si sus afirmaciones están respaldadas por fuentes confiables. Y claro, el público se ha dividido. Por un lado, están aquellos que creen en Gouldem y que ven en sus palabras una confirmación de lo que ya sospechaban. Para ellos la boda era un montaje, una estrategia de marketing, y la verdad finalmente ha salido a la luz. Por otro lado, están los que desconfían de Gouldem y que consideran que sus declaraciones son infundadas y sensacionalistas. Para ellos, Gouldem solo busca fama y atención, y sus revelaciones no son más que una estrategia para generar controversia. La polarización es inevitable. La naturaleza humana nos lleva a tomar partido y a defender nuestras creencias, especialmente cuando se trata de temas relacionados con el entretenimiento y la farándula. Y en medio de todo esto, ¿qué dicen Can Yaman y de Method Demir? Pues, hasta el momento, ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto. Han optado por el silencio, lo cual, por supuesto, alimenta aún más la especulación. ¿Por qué no responden a las acusaciones de Gouldem? ¿Tienen algo que ocultar? ¿O simplemente prefieren ignorar la polémica? El silencio, aunque a veces puede ser la mejor estrategia, también puede ser interpretado como una señal de culpabilidad. La decisión de no responder puede estar motivada por diversas razones, como el deseo de evitar más publicidad, la necesidad de consultar a sus abogados o simplemente el cansancio de lidiar con la especulación mediática. Es importante destacar que hasta ahora, las declaraciones de Gouldem son solo eso, declaraciones. No hay pruebas concretas que respalden sus afirmaciones. Sin embargo, el hecho de que sea una persona que conoce a fondo la industria y que tenga contactos importantes, le da credibilidad a sus palabras. Y por supuesto, la ausencia de respuestas por parte de Can y de Met genera aún más dudas y sospechas. La carga de la prueba recae sobre Gouldem. Para que sus afirmaciones sean tomadas en serio, deberá presentar evidencia que las respalde. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que la verdad sobre la boda de Can Yaman y de Method Demir sigue siendo un misterio. Gouldem Yaman ha revelado su versión de los hechos, pero aún no sabemos si es la verdad absoluta. Lo que sí podemos decir es que su revelación ha puesto en entredicho la autenticidad de la relación y que ha generado un debate muy interesante en las redes sociales. Y por supuesto, este es un tema que seguirá dando mucho de qué hablar en los próximos días. La historia está lejos de terminar. El público, los medios de comunicación y los propios involucrados continuarán debatiendo y analizando cada detalle de esta polémica. *** profundizando en los detalles y analizando el impacto ***. Ahora, profundicemos un poco más en los detalles revelados por Gouldem Yaman y analicemos el impacto que sus palabras están teniendo en la percepción pública de Can Yaman y de Method Demir. *** La presunta orquestación de la relación ***. Gouldem ha sugerido que la relación entre Can Yaman y de Method Demir no fue un romance espontáneo, sino más bien una estrategia cuidadosamente planificada. Esto implica que la química que veíamos en pantalla y fuera de ella, esa chispa innegable que encendía las redes sociales, podría haber sido, en parte, una actuación. Esta afirmación es particularmente impactante, ya que socava la creencia en la autenticidad de la conexión entre los actores, una conexión que los fans tanto apreciaban y de la que se sentían partícipes. La idea de que una relación pueda ser orquestada no es nueva en la industria del entretenimiento. Es una práctica que, aunque controversial, puede resultar muy efectiva para impulsar la popularidad de los actores y el éxito de los proyectos en los que participan.
Las agencias y las productoras suelen ser muy conscientes del poder de las relaciones románticas en la construcción de la imagen pública de sus talentos. Una pareja atractiva, especialmente si es protagonista de una serie de éxito, puede generar una gran atención mediática y un aumento significativo en la base de fans. Sin embargo, si la relación es percibida como falsa, existe el riesgo de que el público se sienta engañado y pierda la confianza en los actores. La imagen de autenticidad es crucial para la conexión emocional con los fans, y si esa imagen se rompe, puede ser difícil recuperarla. *** La presión de la industria y las expectativas del público ***. Guldem ha hablado sobre la presión que Can Yaman y Demet Özdemir sentían por parte de sus representantes y las productoras para mantener la imagen de pareja perfecta. Esta presión, según Guldem, se manifestaba en la exigencia de participar en eventos juntos, publicar fotos románticas en las redes sociales y mantener una fachada de felicidad. Esta revelación arroja luz sobre las exigencias y los desafíos que enfrentan los actores en la industria del entretenimiento. La presión de la industria puede ser abrumadora, ya que los actores dependen de la aprobación del público y del éxito de sus proyectos para mantener sus carreras. La necesidad de complacer a los fans, a los medios de comunicación y a las productoras puede llevar a los actores a sacrificar su privacidad y a adoptar una imagen que no necesariamente refleja su verdadera personalidad. Las expectativas del público también juegan un papel importante. Los fans a menudo idealizan a las parejas de la pantalla y esperan que su relación sea perfecta y duradera. Cuando esa expectativa no se cumple, el público puede sentirse decepcionado y hasta traicionado. *** Los supuestos celos y tensiones ***. Guldem ha insinuado que existían celos y tensiones entre Can Yaman y Demet Özdemir, lo que contradice la imagen de amor y felicidad que se proyectaba públicamente. Esta revelación sugiere que la relación era más compleja y problemática de lo que se mostraba. Los celos y las tensiones son factores comunes en cualquier relación, y es lógico que también existieran en la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, incluso si esta fuera, en parte, una estrategia de marketing. La presión constante, la atención mediática y las expectativas del público pueden amplificar los celos y las tensiones. Los actores pueden sentirse amenazados por la atención que reciben sus parejas, o pueden experimentar inseguridades debido a la competencia profesional. Las diferencias de opinión y los desacuerdos también pueden surgir en cualquier relación, especialmente cuando dos personas pasan mucho tiempo juntas y comparten una vida pública. ***. La motivación de Guldem Yaman ***. La pregunta más importante es, ¿por qué Guldem Yaman decide hablar ahora? Según ella, el paso del tiempo y el hecho de que ambos actores hayan seguido caminos separados han creado el ambiente propicio para revelar la verdad. Guldem considera que ya no hay necesidad de mantener secretos y que es momento de que el público conozca la realidad de lo que ocurrió. Sin embargo, también es importante analizar otros posibles motivos. ***. Búsqueda de atención y relevancia ***. Guldem Yaman es una figura conocida en la industria del entretenimiento, pero al revelar información sensible sobre la boda de Can Yaman y Demet Özdemir, podría estar buscando aumentar su propia visibilidad y relevancia. El escándalo generado por sus revelaciones le asegura un lugar en la conversación pública y puede abrirle nuevas oportunidades profesionales. Venganza o resentimiento Es posible que Guldem Yaman tenga algún tipo de resentimiento o conflicto personal con Can Yaman, Demet Özdemir o sus representantes. Sus revelaciones podrían ser una forma de venganza o de expresar su descontento. Interés en la verdad Aunque es difícil de confirmar, es posible que Guldem Yaman realmente crea en la importancia de revelar la verdad sobre la boda de Can Yaman y Demet Özdemir. Podría considerar que el público tiene derecho a saber lo que realmente ocurrió y que es su deber informar sobre ello. Beneficios económicos En algunos casos, las revelaciones escandalosas pueden generar beneficios económicos. Guldem Yaman podría estar buscando vender su historia a los medios de comunicación, publicar un libro o participar en entrevistas a cambio de una remuneración. El silencio de Can Yaman y Demet Özdemir La falta de respuesta de Can Yaman y Demet Özdemir ante las acusaciones de Guldem Yaman ha alimentado aún más la especulación y las dudas. El silencio puede ser interpretado de diferentes maneras.
Culpabilidad el silencio podría ser una señal de que los actores no quieren negar las acusaciones de Gulden Yaman porque son, en parte, ciertas. Podrían temer que negar las afirmaciones solo empeore la situación. Estrategia de no dar más importancia podrían estar optando por ignorar la polémica y esperar que el escándalo se desvanezca con el tiempo. Darle más publicidad al asunto podría prolongar la controversia. Consultas legales podrían estar consultando con sus abogados sobre cómo responder a las acusaciones de Gulden Yaman. La preparación de una respuesta legalmente sólida puede llevar tiempo. Protección de su privacidad podrían estar preocupados por proteger su privacidad y la de sus seres queridos. No quieren dar más detalles sobre su vida personal. Cansancio y desgaste podrían estar cansados de lidiar con la especulación mediática y preferir no hablar del tema. El impacto en las carreras de Can Yaman y de Method de Mir Las revelaciones de Gulden Yaman podrían tener un impacto significativo en las carreras de Can Yaman y de Method de Mir. El público podría perder la confianza en ellos, lo que podría afectar negativamente su popularidad y su capacidad para conseguir nuevos proyectos. Daño a la imagen La imagen de los actores podría verse dañada si el público cree que su relación era falsa o manipulada. La percepción de autenticidad es fundamental para la conexión emocional con los fans. Pérdida de oportunidades laborales Los productores y directores podrían ser reacios a trabajar con actores que estén involucrados en escándalos o controversias. La reputación es importante en la industria del entretenimiento. Disminución de la popularidad Los fans podrían perder el interés en los actores si creen que han sido engañados. La popularidad es un factor clave para el éxito en la industria del entretenimiento. Afectación a los contratos publicitarios Las marcas podrían ser reacias a asociar sus productos con actores que estén involucrados en escándalos. La imagen de los actores puede afectar la imagen de las marcas. Sin embargo, también es posible que el escándalo generado por las revelaciones de Gulden Yaman tenga un efecto contrario. Aumento de la atención mediática La controversia podría aumentar la atención mediática sobre los actores, lo que podría generar un mayor interés en sus proyectos. Aumento de la curiosidad del público El público podría sentirse más interesado en los actores y en su vida personal, lo que podría generar un aumento en su base de fans. Oportunidad de reinventarse Los actores podrían aprovechar el escándalo para reinventarse y mostrar una imagen más auténtica y cercana al público. Conclusión Las revelaciones de Gulden Yaman han puesto en entredicho la autenticidad de la relación entre Can Yaman y The Method de Mir y han generado un debate apasionado en las redes sociales y en los medios de comunicación. La verdad sobre la boda de Can Yaman y The Method de Mir sigue siendo un misterio, y el público tendrá que evaluar la credibilidad de las declaraciones de Gulden Yaman y la veracidad de la información que ha proporcionado. El silencio de Can Yaman y The Method de Mir ha alimentado aún más la especulación y las dudas. Es posible que el escándalo generado por las revelaciones de Gulden Yaman tenga un impacto significativo en las carreras de los actores. El tiempo dirá si las carreras de Can Yaman y The Method de Mir pueden sobrevivir y prosperar ante la controversia, o si esta marcará un punto de inflexión en sus trayectorias profesionales. El futuro de sus carreras dependerá de cómo los actores manejen la situación y de cómo el público reaccione a las revelaciones. Y por supuesto para ustedes, mis queridos seguidores, los invito a que sigan investigando, buscando información de fuentes confiables y formándose su propia opinión. Este es un tema complejo, lleno de matices y la verdad, como siempre, es difícil de alcanzar. No se dejen llevar por los sensacionalismos y mantengan una mirada crítica. Y eso es todo por hoy, bellezas. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. No olviden dejar sus comentarios, suscribirse al canal, activar la campanita y darle un buen like al vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.